Prepárate para una inmersión profunda. Hoy nos sumergimos en una colección de relatos clásicos de ciencia ficción, cada uno escogido por su autor como su mejor obra. Es como asomarse a las mentes de algunos de los autores más influyentes del género. Imagínate leer tus propias historias décadas después y ver cómo han envejecido. Sí, como mirar a través de una ventana al pasado, pero con la perspectiva del presente. Y justo eso es lo que propone Josh Parcher en la introducción a La crema de la ciencia ficción. Habla de esa sensación extraña al releer historias antiguas, casi perturbadora de cómo nuestra propia perspectiva ha cambiado. Es como si las historias mismas nos estuvieran observando, como desafiándonos a confrontar nuestras propias ideas. ¿Y cómo han evolucionado? Y hablando de perturbador, empecemos con Todas las lágrimas del mundo de Brian W. Aldiss. Esa imagen inicial, esa mujer pálida de cabello negro, con esa mirada intensa. Y Pone los pelos de punta. Aldiss menciona que la historia, escrita hace más de 25 años, todavía conserva su poder para inquietar al lector. ¿Qué crees que la hace tan perturbadora? es interesante que Aldis mencione eso. Podría ser la atmósfera, la tensión que crea desde el principio. O quizás sea la temática, que toca fibras sensibles que no pierden vigencia. Habrá que adentrarse en la historia para descubrirlo. Totalmente. Me pica la curiosidad. Y hablando de historias que perduran, pasemos a un gigante de la ciencia ficción, Isaac Asimov, y su última pregunta. ¿Te imaginas tener la seguridad de Asimov para declarar tu propia historia como la mejor jamás escrita? Desde luego. ¡Qué audacia! Y no es solo la confianza de Asimov lo que llama la atención, sino que la historia en sí misma es una joya. Imagínate un futuro donde la energía solar lo alimenta todo, gracias a una estación espacial. Dos técnicos, Adele y Lupov, celebrando este hito, se cuelan en la cámara de Multivac, un supercomputador que da miedo de lo potente que es. Y ahí en medio de la euforia les da por preguntarle a Multivac si puede revertir la entropía, el inevitable fin del universo, casi Pero- como un juego. Exacto. Y lo que hace que la historia sea tan poderosa es la respuesta de Multivac. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Una respuesta que se repite a lo largo de la historia, incluso con versiones cada vez más avanzadas de Multivac. Que es alucinante cómo Asimov plantea esa búsqueda eterna de la humanidad por comprender el universo, una búsqueda que al menos en esta historia parece no tener fin. ¿Crees que Asimov pretendía darnos una respuesta definitiva o más bien dejarnos con la pregunta resonando a nuestras cabezas? Yo creo que la intención de Asimov era precisamente esa, hacernos reflexionar sobre la inmensidad del universo y los límites de nuestro conocimiento. Nos invita a cuestionarnos si alguna vez llegaremos a tener todas las respuestas, o si la búsqueda en sí misma es el verdadero motor de nuestro progreso. Fascinante. Y hablando de preguntas sin respuesta, pasemos a un relato que nos confronta con un dilema moral, una pequeña amabilidad de Rungawa. Nos trasladamos a la Acrópolis en Atenas, donde Jeremy Keating tiene un encuentro con Rungawa, un ser enigmático que resulta ser representante de una poderosa fuerza alienígena. ¿Te imaginas descubrir que tu vida y la de toda la humanidad ha estado controlada por seres de otro planeta? Es una idea que da escalofríos, sin duda. Y lo que hace que la historia de Rungawa sea tan inquietante es que esa intervención se presenta como un acto de amabilidad. Han evitado guerras y sobrepoblación, asegurando la supervivencia de la humanidad. ¿Pero a qué precio? Exacto. Ahí está el dilema. Keating se debate entre aceptar ese control externo o arriesgarse a la autodestrucción de la humanidad. Es una decisión terrible, ¿no crees? ¿Quiénes somos nosotros para decidir el destino de la especie? Es una pregunta que nos lleva al límite de nuestra capacidad de decisión. ¿Hasta qué punto podemos sacrificar nuestra libertad, nuestra autonomía, en nombre de la seguridad y la supervivencia? La lucha interna de Keating, desgarrado por la pérdida de su familia y la rabia ante la manipulación, nos ponen en su piel. Y ese final con Rungawa comunicándose telepáticamente con Keating, asegurándole que habrá otras amabilidades. ¡Buf! Espeluznante. Es como si nos dejara con la sensación de que la manipulación no ha terminado, de que somos peones en un juego mucho más grande que nosotros. Totalmente. Rungawa nos deja con una profunda sensación de inquietud. Es una llamada de atención sobre la fragilidad de nuestra autonomía, sobre la posibilidad de que fuerzas externas estén modelando nuestro destino sin que seamos conscientes de ello. De una historia que nos enfrenta a la manipulación, pasamos a un escenario postapocalíptico que nos pone los pelos de punta. Vendrán las lluvias suaves, de Ray Bradbury. La imagen de esa casa automatizada funcionando a la perfección a pesar de que no hay nadie dentro. Sí. Es desoladora y fascinante al mismo tiempo. Es una imagen que se te queda grabada. La casa sigue con su rutina diaria. Prepara la comida, limpia, lee poesía. Completamente ajena al hecho de que sus habitantes ya no están, que el mundo exterior ha sido devastado por una guerra nuclear. Es una ironía terrible, ¿no? Claro. La tecnología que se supone que debe facilitar nuestras vidas acaba sobreviviéndonos y funcionando sin propósito alguno. Bradbury nos lanza una pregunta inquietante.
¿Quiénes somos realmente sin nuestra humanidad? Sin nuestras conexiones. Exacto. La historia nos hace reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de los lazos humanos. En un mundo dominado por la tecnología, es fácil olvidar que lo que realmente nos define es nuestra capacidad de amar, de crear, de conectar con los demás. Y ahora, nos adentramos en las profundidades del mar con el naufragio de Bayard. Dos hermanos, Esme y Stephen, a bordo del Titanic, el barco insumergible. Lo curioso es que Esme, obsesionada con la muerte, elige morir en el Titanic, arrastrando a su hermano menor con ella. Caray. ¿Te imaginas la angustia de Stephen? Es una situación terriblemente angustiosa. Esme busca una muerte perfecta en el hundimiento del barco, mientras que Stephen lucha por sobrevivir, por encontrar a su hermana en medio del caos. La obsesión de Esme nos lleva a preguntarnos hasta qué punto podemos controlar nuestro destino, y si realmente vale la pena sacrificarlo todo por una idea. Es increíble cómo Bayard crea esa atmósfera claustrofóbica, ese sentido de inevitabilidad que te atrapa desde el principio. La historia te deja con una sensación de desosiego, de impotencia ante la fuerza del destino. ¿Crees que Esme logra encontrar la muerte que buscaba, o que la realidad del naufragio la supera? Es una pregunta que queda abierta a la interpretación del lector. Bayard no nos da respuestas fáciles. Nos deja con la incertidumbre, con la sensación de que la muerte, incluso cuando se busca, siempre puede sorprendernos. Y hablando de sorpresas, nos trasladamos a un futuro donde la velocidad y la violencia se entrelazan en Carretera de Pruebas de Theodore Sturgeon. Imagínate un mundo donde llevar armas en el coche es algo normal, incluso recomendado para conducir con tranquilidad. Es una imagen que impacta. Sin duda, las autopistas se han convertido en zonas sin ley, donde la supervivencia depende de la habilidad al volante y del poder de fuego. El protagonista, un conductor experto, busca un desafío que vaya más allá de lo que otros conductores pueden ofrecerle. Es como si Sturgeon nos estuviera advirtiendo sobre los peligros de una sociedad obsesionada con la velocidad, la competencia y la violencia. ¿Crees que la tecnología, en este caso los coches, es la causa de esa violencia o simplemente la herramienta que la canaliza? Es una pregunta interesante. La historia nos hace reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestra sociedad y cómo su uso puede distorsionar nuestros valores y comportamientos. En un mundo donde la velocidad y la eficiencia son lo más importante, es fácil que olvidemos la importancia del respeto, la empatía y la responsabilidad. Y ahora nos vamos de viaje al planeta rojo con El último marciano de Frederik Pohl. Un astronauta en Marte se encuentra con el último superviviente de una raza extinta. Es increíble cómo Pohl nos presenta la perspectiva de un ser extraterrestre sobre la humanidad, ¿verdad? Es una perspectiva única y reveladora. El marciano, observador imparcial, reflexiona sobre las tendencias autodestructivas de la humanidad, sobre nuestra incapacidad para aprender de nuestros errores. Es una crítica mordaz que nos obliga a mirarnos al espejo y a cuestionar nuestras acciones. Es como si Paul nos estuviera diciendo, mirad lo que habéis hecho con vuestro planeta. Vais a repetir los mismos errores en Marte el Arte. ¿Crees que hay esperanza para la humanidad o estamos condenados a repetir nuestros errores? Es una pregunta que queda abierta. La historia nos presenta un futuro incierto, donde la supervivencia de la humanidad depende de nuestra capacidad para cambiar, para aprender de nuestras experiencias y construir un futuro más sostenible. Y de Marte nos trasladamos a una estación espacial en órbita alrededor del planeta rojo con tránsito de la Tierra de Arthur C. Clarke. Un astronauta solitario observa un evento astronómico único, el tránsito de la Tierra a través del Sol. Es una imagen poética y al mismo tiempo desoladora, ¿verdad? Es una imagen llena de simbolismo. El astronauta, aislado en la inmensidad del espacio, es el único testigo humano de este evento durante un siglo. Clarke nos confronta con la insignificancia del ser humano frente a la grandeza del universo, pero al mismo tiempo nos recuerda nuestra capacidad para la observación, la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Es como si Clarke nos estuviera diciendo, a pesar de nuestra pequeñez, somos capaces de comprender y apreciar la belleza del cosmos. ¿Crees que esa búsqueda del conocimiento es suficiente para dar sentido a nuestra existencia? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. La historia nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida, sobre la importancia de encontrar nuestro lugar en el universo, incluso en medio de la soledad y la incertidumbre. Y hablando de soledad e incertidumbre, nos adentramos en un relato que nos desafía a cuestionar la naturaleza de la inteligencia y la ética. Laberintos, de Ursula K. Le Guin. ¿Te imaginas una historia contada desde el punto de vista de una rata de laboratorio? Es una propuesta original y arriesgada. Le Guin nos sumerge en la mente de una rata atrapada en un laberinto, sometida a experimentos crueles por parte de un ser extraterrestre. La rata, con una inteligencia y sensibilidad sorprendentes, lucha por comunicarse con su captor, por comprender el porqué de su sufrimiento. Es desgarrador presenciar la lucha de la rata por mantener su dignidad en medio de la adversidad.
Le Guin nos obliga a mirar más allá de las diferencias físicas y a reconocer la dignidad inherente a todas las formas de vida. ¿Crees que la historia nos invita a replantearnos nuestra relación con los animales? Sin duda. Laberintos es una crítica a la explotación animal, a la crueldad que a menudo mostramos hacia otros seres vivos. Le Guin nos recuerda que la inteligencia no es un privilegio exclusivo de la especie humana, y que la empatía y el respeto son valores que debemos extender a todas las criaturas. Y ahora nos adentramos en un futuro donde la bioingeniería ha transformado a la sociedad. El Lamarckiano, de Mark Clifton y Frank Riley. El Dr. Lakis, un científico brillante, crea a su hija, Tommy, con una configuración genética única. Tommy, incapaz de hablar, posee habilidades extraordinarias. Es un ser diferente, único. Es fascinante cómo la historia nos plantea el dilema de la diferencia, de la aceptación de lo que se sale de la norma. Tommy, a pesar de sus habilidades, es rechazada por una sociedad que busca la uniformidad. El Dr. Dakis lucha por proteger a su hija, por encontrarle un lugar en un mundo que no la comprende. Es una historia conmovedora que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad de los científicos, sobre los límites de la manipulación genética y sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. ¿Crees que la solución del Dr. Dakis, crear un afrodisíaco para que el mundo acepte a su hija, es éticamente aceptable? Es una pregunta compleja que nos lleva al límite de la ética. La historia nos invita a debatir sobre los límites de la ciencia, sobre la responsabilidad que tenemos como creadores de nuevas formas de vida. El amor de un padre por su hija choca con las normas sociales y la ética científica, creando un dilema moral que nos deja con muchas preguntas sin respuesta. Y de la bioingeniería pasamos a un escenario donde la arrogancia científica puede tener consecuencias devastadoras. El asteroide Lamarck, de Poul Anderson. Un ingeniero cegado por su misión crea un ecosistema autocontenido y evolutivo dentro de un asteroide. Lo llama ultraevolución y se siente orgulloso de su creación. Es una historia que nos advierte sobre los peligros de la soberbia, de la falta de humildad ante la naturaleza. El ingeniero, convencido de su superioridad, no se da cuenta de que su experimento se está volviendo demasiado peligroso, que amenaza la vida en la Tierra. Es increíble cómo Anderson nos muestra las consecuencias de la manipulación de la naturaleza sin control. La decisión de destruir el asteroide, aunque dolorosa, es necesaria para proteger a la humanidad. ¿Crees que la historia nos está diciendo que debemos ser más cautelosos con la tecnología? Que debemos pensar en las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Sin duda. El asteroide Lamarck es una llamada a la responsabilidad, a la necesidad de actuar con ética y prudencia en la investigación científica. La historia nos recuerda que el progreso sin control puede ser destructivo y que debemos ser conscientes del impacto de nuestras acciones sobre el planeta y la vida en general. Y ahora nos adentramos en un mundo de misterio y surrealismo con la película de Murray Leinster. Pedro del Cortella, un proyeccionista ambulante, encuentra una serie de películas extrañas, diferentes a todo lo que ha visto antes. Intrigado, decide mostrarlas a su público, desencadenando reacciones inesperadas. Es una historia que explora los límites de la realidad, el poder del cine para desafiar nuestras percepciones y transportarnos a mundos desconocidos. Las películas, con su contenido inusual y surrealista, cautivan a la audiencia, que encuentra en ellas algo nuevo, algo que escapa a lo convencional. Es como si Leinster nos estuviera invitando a abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades, a cuestionar lo que consideramos real y a dejarnos llevar por la imaginación. ¿Crees que la historia nos está diciendo que la realidad puede ser mucho más extraña y fascinante de lo que pensamos? Sin duda. La película es una celebración de la creatividad, de la búsqueda de nuevas formas de expresión artística. La historia nos anima a explorar lo desconocido, a desafiar las convenciones y a disfrutar de la magia del cine. Y ahora nos vamos de viaje a Venus con Hombre, mira hacia las estrellas, de Frederick Paul en C.M. Kornbluth. Eric, un famoso escritor de novelas distópicas, cansado de la sociedad moderna, anhela una vida más simple y primitiva. Junto a su esposa, Nada, decide escapar a Venus utilizando el recién inventado expreso cósmico. Es una historia que nos habla de la idealización del pasado, de la búsqueda de una felicidad utópica que a menudo choca con la realidad. Eric, a pesar de ser un crítico de la sociedad moderna, se ve atrapado en sus propias contradicciones, utilizando la tecnología para escapar de la misma sociedad que critica. Es como si Paul y Kornbluth nos estuvieran diciendo que no podemos escapar de nosotros mismos, que la felicidad no se encuentra en un lugar o en un tiempo, sino en nuestra capacidad para adaptarnos y encontrarle sentido a nuestra propia existencia. ¿Crees que la historia nos está diciendo que la felicidad es una búsqueda personal, no un destino? Sin duda. Hombre, mira hacia las estrellas. Nos recuerda que la felicidad no se encuentra en un lugar o en un tiempo, sino en nuestra capacidad para adaptarnos y encontrarle sentido a nuestra propia existencia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias aspiraciones,
sobre lo que realmente valoramos en la vida. Y para concluir esta primera parte de nuestro viaje a través de la ciencia ficción, nos despedimos con despedida de Harry Harrison. Daisy, una joven que viaja en un tren junto a otros pasajeros, descubre que el Sol se está convirtiendo en una nova. La Tierra está condenada a la destrucción y el tren los lleva a un destino final, un lugar de suicidio colectivo. Es una historia desgarradora que nos confronta con la fragilidad de la vida, con la inevitabilidad de la muerte. Daisy, con una serenidad sorprendente, acepta su destino, mientras que otros pasajeros se debaten entre el miedo, la negación y la resignación. Es impresionante cómo Harrison nos muestra las diferentes maneras de afrontar la muerte. La aceptación de Daisy, su falta de miedo, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, sobre cómo queremos vivir nuestros últimos momentos. Despedida nos recuerda que la muerte es parte de la vida, un proceso natural que no debemos temer. La historia nos anima a vivir cada momento al máximo, a encontrar la paz interior y a aceptar nuestro destino con dignidad. Y antes de adentrarnos en la siguiente selección de relatos, les dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué nos pueden enseñar estas historias sobre nuestra propia responsabilidad ante el futuro? ¿Qué podemos aprender de los errores y los aciertos de estos personajes ficticios para construir un futuro más justo, más sostenible y más humano? Es una pregunta fundamental que nos invita a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras propias acciones y a buscar soluciones para los desafíos que enfrentamos como especie. La ciencia ficción, como hemos visto en estos relatos, no solo nos transporta a otros mundos, sino que también nos ofrece una perspectiva crítica sobre el presente y nos ayuda a imaginar futuros posibles. Nos reencontramos en la segunda parte de esta inmersión en la ciencia ficción. Hasta pronto. Retomamos nuestro viaje por el universo de la ciencia ficción, con un relato que nos sumerge en un mundo donde los límites de la realidad se desdibujan. El regalo, de Joanna Russ. Imagínate ser una científica brillante, trabajando en un proyecto ultra secreto y de repente empezar a recibir regalos perturbadores de una entidad desconocida. Es una premisa que te pone los pelos de punta. Peces, libros, objetos extraños. Cada regalo más inquietante que el anterior. Y nuestra protagonista, atrapada en un juego macabro que no comprende. Me recuerda un poco a la situación de Keating, en una pequeña amabilidad, ¿no? Esa sensación de ser manipulado por fuerzas que no podemos controlar. Es cierto, hay un paralelismo interesante en esa sensación de impotencia ante lo desconocido. Pero en el regalo, la incertidumbre es aún mayor. No sabemos quién está detrás de esos regalos, cuáles son sus intenciones. La historia nos atrapa en una espiral de paranoia, de miedo a lo que pueda venir después. Y esa atmósfera de misterio, suspense psicológico, es lo que la hace tan adictiva. Es como si Rush nos estuviera diciendo, cuidado con lo que deseas. Porque a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Totalmente. Y hablando de realidades aterradoras, nos vamos a un futuro donde la bioingeniería ha dado un paso gigantesco. El Lamarckiano de Mark Clifton y Frank Riley. Aquí nos encontramos con el Dr. Dakis, un científico que ha llevado la manipulación genética a otro nivel al crear a su hija, Tommy. ¿Y qué hija? Tommy no puede hablar, pero posee habilidades perceptivas increíbles. Es un ser único, diferente a todo lo que hemos visto antes. Y ahí es donde reside el conflicto de la historia, ¿no? La sociedad no está preparada para estar a alguien como Tommy. Exacto. El Dr. Dakis se enfrenta a un dilema moral enorme. Proteger a su hija de un mundo que la rechaza o intentar cambiar ese mundo para que la acepte. Y la solución que encuentra, bueno, digamos que es radical. Crear un afrodisíaco que obligue al mundo a ver a Tommy como algo deseable. Es una medida desesperada, un acto de amor paternal llevado al extremo. ¿Crees que el Dr. Bakis tenía otras opciones? ¿O estaba atrapado en una situación sin salida? Es difícil juzgar las acciones del Dr. Dakis sin ponernos en su lugar. Ama a su hija y quiere protegerla, pero sus métodos son, sin duda, cuestionables. La historia nos plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde llegaríamos por nuestros seres queridos? Y de la manipulación genética a la manipulación de ecosistemas enteros. En el asteroide de Lamarck, de Poul Anderson, nos encontramos con un ingeniero, brillante, pero también un poco arrogante, que ha creado un ecosistema autocontenido dentro de un asteroide. Su objetivo, la ultraevolución. Y ahí está el germen de la tragedia. El ingeniero, cegado por su ambición, no se da cuenta de que su creación se está volviendo demasiado poderosa, que le amenaza con descontrolarse y poner en peligro la vida en la Tierra. Es un clásico de la ciencia ficción. El científico que juega a ser Dios y acaba desatando fuerzas que no puede controlar. ¿Crees que Anderson nos está lanzando una advertencia sobre los límites de la ciencia? Sin duda. La historia nos recuerda que la naturaleza es un sistema complejo e impredecible, y que manipularla sin precaución puede tener consecuencias desastrosas. Es una llamada a la humildad, a la necesidad de actuar con responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente. Y ahora nos vamos al cine, pero un cine un poco peculiar. En la película de Murray Leinster, un proyeccionista ambulante llamado Pedro del Cortella descubre una serie de películas.
extrañas, surrealistas, diferentes a todo lo que he visto antes. Y lo que hace que la historia sea tan fascinante es la reacción del público. Las películas, con su contenido inusual, cautivan a la audiencia, que encuentra en ellas algo nuevo, algo que desafía sus percepciones de la realidad. Es como si Lannister nos estuviera diciendo que la realidad puede ser aburrida y que necesitamos la ficción para escapar, para explorar otras posibilidades, para abrir nuestras mentes a nuevas experiencias. Exacto. Y en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, por las pantallas, por la información constante, es fácil olvidar el poder evocador del cine, su capacidad para transportarnos a otros mundos, para hacernos sentir emociones que habíamos olvidado. De un viaje al cine pasamos a un viaje espacial en Hombre Peneno, mira hacia las estrellas, de Frederik Pohl y C.M. Kornbluth. Aquí tenemos a Eric, un escritor famoso por sus novelas distópicas, que decide escapar de la sociedad moderna junto a su esposa, Nada, su destino, Venus, un planeta que imaginan como un paraíso natural. Y aquí tenemos otro ejemplo de la idealización del pasado, de la búsqueda de una felicidad utópica que a menudo choca con la realidad. Eric, a pesar de ser un crítico de la tecnología, utiliza el recién inventado expreso cósmico para huir de la sociedad que desprecia. Es una contradicción interesante, ¿no? Es como si Pohl y Kornbluth nos estuvieran diciendo que no podemos escapar de nosotros mismos, que la felicidad no se encuentra en un lugar o en un tiempo, sino en nuestra capacidad para adaptarnos y encontrarle sentido a nuestra propia existencia. Exacto. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias aspiraciones, sobre lo que realmente valoramos en la vida. Buscamos la felicidad en el pasado, en un mundo idealizado que nunca existió, o la buscamos en el presente, en la aceptación de la realidad tal como es. Y hablando de aceptar la realidad, nos encontramos con una historia que nos confronta con la muerte de una manera conmovedora y serena. Despedida de Harry Harrison. Daisy, una joven que viaja en un tren junto a otros pasajeros, descubre que el sol se está convirtiendo en una nova y que la Tierra está condenada a la destrucción. El tren los lleva a un destino final, un lugar de suicidio colectivo, la última opción ante la inminente catástrofe. Lo que hace que la historia sea tan especial es la actitud de Daisy. Acepta su destino con serenidad, sin miedo, sin rabia. Es una actitud que contrasta con el pánico y la desesperación de los demás pasajeros. ¿Crees que Harrison nos está diciendo que la muerte no debe ser un motivo de miedo, sino un proceso natural que debemos aceptar con dignidad? Sin duda. Despedida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, sobre cómo queremos vivir nuestros últimos momentos. ¿Queremos aferrarnos a la vida con desesperación o queremos aceptar nuestro destino con paz interior? Y de una despedida serena pasamos a un encuentro fascinante, con una criatura que ha presenciado la historia de la Tierra desde sus inicios, el merodeador verde de Larry Niven. Nos adentramos en un futuro donde la humanidad ha contactado con una raza alienígena, los Chircithras. Estas criaturas con aspecto de insectos son los guardianes de los mundos habitables de la galaxia. Y en esta historia, un cantinero humano relata su encuentro con una Chircithra que ha visto la evolución de la vida en la Tierra, desde sus primeras formas. Es una perspectiva increíble. Imaginar a un ser que ha sido testigo de la aparición de los dinosaurios, de las glaciaciones, de la evolución de la especie humana. Es una idea que te deja sin aliento. La Chircithra, con su sabiduría milenaria, nos ofrece una visión de la historia de la Tierra, desde una perspectiva cósmica. Nos recuerda que somos parte de un proceso evolutivo mucho más amplio, que abarca millones de años y una diversidad increíble de formas de vida. Es como si Niven nos estuviera diciendo, relajad un poco. Vuestros problemas, vuestras preocupaciones son insignificantes comparados con la vastedad del universo y la historia de la vida. Totalmente. El merodeador verde nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos, sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y de valorar la riqueza de la vida en todas sus formas. Y hablando de valorar la vida, volvemos a un tema que nos ha impactado en historias anteriores. La bioingeniería. En El Lamarckiano, de Mark Clifton y Frank Riley, nos encontramos con un dilema moral que nos deja sin palabras. El Dr. Dakis, como ya mencionamos, crea a su hija Tommy a través de la bioingeniería. Tommy es diferente, especial y por eso mismo es rechazada por la sociedad. Y la solución del Dr. Dakis es, bueno, digamos que es controvertida. Crear un afrodisíaco para que el mundo vea a Tommy como algo deseable. Es una medida extrema que nos obliga a preguntarnos hasta dónde podemos llegar en la manipulación genética. Tenemos derecho a diseñar a nuestros hijos. ¿Y qué consecuencias puede tener eso para la diversidad humana? Son preguntas que no tienen una respuesta fácil. El Lamarckiano nos confronta con los límites de la ética, con la responsabilidad que tenemos como creadores de nuevas formas de vida. Es una historia que nos invita a debatir, a cuestionar nuestras propias creencias sobre la ciencia y la naturaleza humana. De un dilema ético a otro. En El asteroide Lamarck, de Poul Anderson, nos encontramos con un ingeniero que juega a ser Dios
y acaba desatando una amenaza para la Tierra. Su experimento de ultraevolución se le va de las manos, y la única solución es destruir el asteroide para proteger a la humanidad. Es una historia que nos advierte sobre los peligros de la arrogancia científica, de la manipulación de la naturaleza sin control. Es como si Anderson nos estuviera diciendo, cuidado con jugar a ser Dios. La naturaleza es mucho más poderosa de lo que imagináis. Exacto. La historia nos recuerda que la ciencia debe ir acompañada de la ética, de la responsabilidad, de la humildad. El progreso sin control puede ser destructivo. Y debemos ser conscientes del impacto de nuestras acciones sobre el planeta y la vida en general. Y hablando de impactos, nos vamos al cine otra vez, pero esta vez con una historia que explora los límites de la realidad. La película de Murray Leinster. Pedro del Cortella, un proyeccionista ambulante, descubre una serie de películas extrañas, surrealistas, que cautivan al público y desatan una ola de demanda por lo desconocido. Es como si Leinster nos estuviera diciendo que la realidad puede ser aburrida y que necesitamos la ficción para escapar, para explorar otras posibilidades, para abrir nuestras mentes a nuevas experiencias. Y en un mundo cada vez más dominado por la tecnología, por las pantallas, por la información constante, es fácil olvidar el poder evocador del cine, su capacidad para transportarnos a otros mundos, para hacernos sentir emociones que habíamos olvidado. De un viaje al cine, pasamos a un viaje espacial en Hombre, mira hacia las estrellas, de Frederik Pohl y C.M. Kornbluth. Eric, un escritor cansado de la sociedad moderna, decide escapar a Venus junto a su esposa, Nada, pero su visión idílica choca con la realidad de un planeta hostil. Es una historia que nos habla de la búsqueda de la felicidad, de la idealización del pasado, de la necesidad de encontrarle sentido a nuestra propia existencia. Y nos recuerda que la felicidad no se encuentra en un lugar o en un tiempo, sino en nuestra capacidad para adaptarnos a la realidad, para valorar lo que tenemos y para construir un futuro mejor. Y para terminar esta segunda parte de nuestro viaje por la ciencia ficción, nos encontramos con una historia que nos invita a reflexionar sobre la muerte. Despedida, de Harry Harrison. Daisy, una joven que viaja en un tren con destino al suicidio colectivo ante la inminente destrucción de la Tierra, nos muestra la importancia de aceptar nuestro destino, con serenidad, sin miedo, sin rabia. Es una historia que nos recuerda que la muerte es parte de la vida y que debemos vivir cada momento al máximo, sin miedo a lo inevitable. Despedida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, a valorar cada instante y a vivir con la conciencia de que la vida es un regalo precioso que no debemos desperdiciar. Continuando con este viaje a través de estas joyas de la ciencia ficción, volvemos a encontrarnos con un dilema que nos interpela profundamente. El Lamarckiano, de Mark Cliston y Frank Riley. La historia del Dr. Dacus y su hija Tommy, creada mediante bioingeniería, nos obliga a mirar de frente a la complejidad de la diferencia y la lucha por la aceptación. Es un tema que ha resonado en varias historias de esta colección, desde la rata del laboratorio en laberintos hasta el último marciano en su planeta solitario. La búsqueda de la aceptación y la comprensión parece ser un tema universal. En el caso del Dr. Dacus, su amor por Tommy lo lleva a tomar decisiones drásticas. Claro, recordemos que Tommy, a pesar de sus habilidades extraordinarias, es rechazada por una sociedad que teme lo diferente. El Dr. Dacus, desesperado por protegerla, crea un afrodisíaco que obligará al mundo a verla como algo deseable, una solución extrema que nos lleva a cuestionar los límites de la ética y la manipulación genética. Es una solución que genera más preguntas que respuestas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a diseñar a nuestros hijos? ¿Dónde trazamos la línea entre el progreso científico y la manipulación de la naturaleza humana? El Lamarckiano nos lanza un desafío ético que resuena con fuerza en nuestro presente. Sin duda. Y hablando de desafíos éticos, el asteroide Lamarck de Poul Anderson nos lleva por un camino similar, aunque a una escala mucho mayor. En esta historia, un ingeniero, llevado por su ambición científica, crea un ecosistema, autocontenido en un asteroide, con la esperanza de impulsar la ultraevolución. Pero como suele suceder en estas historias, las mejores intenciones pueden tener consecuencias inesperadas, el experimento se descontrola, y la creación del ingeniero se convierte en una amenaza para la vida en la Tierra. Es una advertencia sobre los peligros de la arrogancia, de la creencia de que podemos controlar la naturaleza sin sufrir las consecuencias. La historia nos recuerda que el progreso científico debe ir de la mano de la responsabilidad, de la humildad, de la conciencia de que no somos dueños absolutos del universo. Y ahora nos adentramos en un terreno donde la realidad se vuelve difusa, donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se desdibujan. La película de Murray Leinster, un proyeccionista ambulante, Pedro del Cortella, descubre una serie de películas extrañas, surrealistas, que cautivan a la audiencia y desatan una sed insaciable por lo desconocido.
La historia explora el poder del cine, su capacidad para transportarnos a otros mundos, para desafiar nuestras percepciones de la realidad. Es como si Leinster nos estuviera diciendo que necesitamos la ficción, la fantasía, para romper con la monotonía de la vida cotidiana, para explorar los rincones más extraños de nuestra mente. Es una idea que me fascina. En un mundo saturado de información, de imágenes, de estímulos constantes, la búsqueda de lo nuevo, de lo diferente, de lo que nos saca de nuestra zona de confort, se vuelve cada vez más importante. Y el cine, con su capacidad para crear mundos imaginarios, cumple esa función a la perfección. Totalmente de acuerdo. Y hablando de mundos imaginarios, nos vamos de viaje a Venus con Hombre, mira hacia las estrellas, a Frederik Pohl y C.M. Kornbluth. Un escritor hastiado de la sociedad moderna decide escapar a Venus junto a su esposa, en busca de una vida más simple, más natural. Es una historia que nos habla de la búsqueda de la felicidad, de la idealización del pasado, del deseo de encontrar un lugar donde podamos ser nosotros mismos, lejos de las presiones y las artificialidades de la vida moderna. Pero como suele suceder, la realidad no siempre coincide con nuestras expectativas. Venus, lejos de ser el paraíso que Eric imaginaba, es un planeta hostil, lleno de peligros. La historia nos recuerda que la felicidad no se encuentra en un lugar o en un tiempo, sino en nuestra capacidad para adaptarnos a las circunstancias, para encontrarle sentido a nuestra propia existencia. Es una lección que todos debemos aprender en algún momento de nuestras vidas. La felicidad no es un destino, sino un camino, una actitud, una forma de mirar el mundo. Y hablando de mirar el mundo de frente, nos encontramos con Despedida, de Harry Harrison, una historia que nos enfrenta a la muerte, con una serenidad conmovedora. Ante la inminente destrucción de la Tierra, un grupo de personas viaja en un tren hacia un destino final, un lugar de suicidio colectivo. Lo que hace que la historia sea tan poderosa es la actitud de Daisy, una joven que acepta su destino con paz interior, sin miedo, sin rabia. Es una lección de vida en toda regla. Ante la muerte, lo único que importa es la aceptación, la serenidad, la paz interior. Despedida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, a valorar cada instante de la vida, a vivir con la conciencia de que nuestro tiempo es limitado y que debemos aprovecharlo al máximo. Y para concluir nuestro viaje a través de estas historias extraordinarias, nos sumergimos en un mundo de suspense psicológico, con el regalo de Joanna Rus. Una científica que trabaja en un proyecto ultrasecreto es acosada por una entidad misteriosa que le envía regalos inquietantes, creando una atmósfera de paranoia y miedo a lo desconocido. La historia nos lleva a los límites de la realidad, a cuestionar nuestras propias percepciones y a aceptar la posibilidad de que existan fuerzas que no podemos comprender. Es una nota final que nos deja con una sensación de misterio, de inquietud, de la posibilidad de que lo desconocido siempre acecha a la vuelta de la esquina. Y con esa nota de misterio, concluimos nuestra inmersión en estos relatos clásicos de ciencia ficción. Esperamos que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. Sin duda, ha sido una experiencia fascinante. Estas historias, a pesar de haber sido escritas hace décadas, siguen resonando en nuestro presente, planteando las preguntas sobre la tecnología, la ética, la naturaleza humana y el futuro de nuestra especie. La ciencia ficción, más que un género literario, es una herramienta para explorar lo desconocido, para imaginar futuros posibles y para reflexionar sobre el presente. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a seguir explorando el universo de la ciencia ficción. Un universo lleno de posibilidades, de ideas provocadoras y de historias que nos hacen pensar, soñar y cuestionar todo lo que creíamos saber. Hasta la próxima inmersión.